Para asignar los recursos en el MS Project debemos de tener ya un proyecto con todas nuestras partidas definidas. En nuestro caso, pues vamos a exportarlo del S10. Para eso vamos a abrir el S10 y aquí tenemos justamente este archivo que quiero exportarlo para tomarlo como ejemplo. Ya está aquí. Vamos a tomar este archivo como ejemplo para exportarlo al project y explicar la asignación de los recursos. Para eso vamos a abrir el project también. Bien, una vez abierto el project, lo que tenemos que hacer es irnos a archivo, aquí en opciones, y luego nos vamos aquí donde dice centros de confianza, configuración del centro de confianza. Aquí en formato heredado deben de seleccionar esta última opción. Ahora sí, vamos a guardar este archivo. Lo voy a guardar aquí en una carpeta que lo voy a colocar con nombre proyecto 1, lo voy a dejar tal cual. Y vamos a irnos al S10. Vamos primero a procesar antes de exportarlo. Ahí está, vean que cambió el color. Ahora sí, lo vamos a dar a exportar al project. Me está pidiendo la misma carpeta, observen el nombre del proyecto. Yo lo voy a colocar archivo X, guardar. Vamos a ir mientras está exportando al project y observamos cómo se van pasando todas las partidas. Mientras está sucediendo esto, vamos a ir a archivo, guardar, archivo, guardar como, examinar. Aquí lo voy a poner proyecto 12. Guardamos y esperamos que termine la exportación. Este último paso lo tienen que hacer muy rápido antes de que se cierre el software. Si tienen un proyecto bastante pequeño, pues lo tienen que hacer bastante rápido para que no se cierre el programa. Como ven, ahí se ha cerrado y me aparece este error. Le vamos a dar clic en aceptar. Bueno, ahora vamos a ir a la carpeta y observamos que en mi caso no me ha aparecido el proyecto X que había guardado. El proyecto 1 vamos a abrir, que es lo que nos pasa, y acá tenemos solamente hasta refine y nivelación. Entonces lo dejamos ahí y lo voy a eliminar porque no se ha exportado todo. En proyecto 2 observen que este sí contiene todas las partidas del proyecto. Entonces vamos a trabajar con este archivo. Lo voy a seleccionar todo y lo voy a dar acá en autoprogramar. Esto de aquí lo voy a extender un poco más. Mi diagrama de Gantt lo voy a el espacio de dibujo para el diagrama Gantt lo reduzco y vamos al tema que estábamos viendo sobre asignar recursos. Como les decía, primero es definir nuestras partidas. En este caso lo hemos traído desde el S10 y pues ya está definido. Estas son todas nuestras partidas. Luego de ello definimos el tipo de recursos. Para ello vamos a ir a nosotros al diagrama Gantt y aquí en hoja de recursos, pues aquí tenemos todos los recursos que se han traído desde el S10 al momento de exportarlo. Pero lo que vamos a hacer aquí, si es que ustedes no lo tienen, pues es desde la hoja de insumos, pues van a ir colocando acá todos los insumos del proyecto. Prácticamente es esto, ¿no? La relación de insumos que uno ve en el S10 se va a colocar aquí. Básicamente es eso. Para dar un ejemplo, vamos a ir al S10 y vamos a dar clic aquí en el subpresupuesto y luego vamos a ir aquí en recursos y precios. Y está seleccionado aquí, como ven, el recurso comodín para que se vean las herramientas manuales. Luego vamos a ir acá en vista por tipo, aceptamos y me refería a esto, ¿no? Todo esto es lo que se está viendo en el project, en la hoja de recursos. Todo esto se ha pasado al project. Entonces, si es que no lo tienen y no lo tienen en el S10, pero lo tienen en un PDF, entonces esto lo van a ir colocando en el project manualmente uno por uno. Ahora, si tienen el S10, vamos a exportarlo a un Excel. Entonces nos vamos aquí y le damos, seleccionamos esta opción, le damos OK y OK. Me va a permitir, vamos a ir a escritorio y vamos a ver acá en recursos project.
lo voy a dejar con el mismo nombre de la carpeta donde yo estoy guardando, ¿no? Ahora, una vez hayamos hecho esto, nos va a servir este archivo que acabamos de exportar al Excel, nos va a servir para colocar las etiquetas y también los precios. Vamos a notar aquí que hay un espacio y pues esto no nos conviene, así que lo eliminamos, ¿no? Tiene que estar celda por celda seguido. Ya. Ahora sí vamos a ir al project y como había indicado, vamos a definir primero el tipo de recurso. Es el tipo trabajo para el caso de mano de obra, pero en el caso de material, pues ya se va a colocar aquí material. También lo podemos ver aquí. Los materiales empiezan desde alambre negro recursivo número 8 hasta Sicadur 500. Entonces vamos a seleccionar desde aquí hasta Sicadur 500. Presionamos Shift y luego clic. Luego le damos clic derecho y vamos a irnos a información. Y en esta opción de aquí vamos a seleccionar material. Le damos clic en aceptar y como ven todo se ha cambiado y nos indica que es material. La otra opción es costo. En el caso de costo, pues va a ir básicamente los subpresupuestos o subcontratos, los subcontratos que tenemos aquí, ¿no? Desde alquiler de almacén hasta flete rural, que prácticamente son global o pues subcontrato que se está realizando. Desde aquí hasta acá pues viene a ser un subcontrato, así que lo vamos a colocar como costo. Aceptamos y aceptamos y ya está. Aquí hay algo raro de que lo están haciendo como limpieza y restitución de áreas, lo están colocando así, pero que lo han puesto dentro de un subcontrato. Es un poco raro, pero vamos a ver si esto es limpieza y restitución de áreas intervenidas. Efectivamente, miren, lo han colocado como un subcontrato. Ok, ya. Vamos a ir al project y ya hemos definido el tipo de recurso. Ahora vamos a agregarle las etiquetas. Las etiquetas no son otra cosa que las unidades. En este caso vamos a ir acá y nuevamente vamos a copiar y pegar. Sobre todo es en material, ¿no? Le vamos a dar en pegar. Ya está. Hemos pegado aquí las etiquetas. Ya está. Esto es para los materiales. En el caso de trabajo, pues no nos permite colocarle, como ven ahí, ninguna etiqueta. En el caso de costo tampoco. Entonces solamente para el de material, pues nosotros podemos editar ahí. Bien, ahora hay algo aquí a tomar en cuenta, que herramientas manuales es de tipo costo. Vamos a buscarlo porque debería estar por acá. Aparte se encuentra herramientas manuales, justamente donde inicia equipos. Vamos a ver, chequen, no se encuentra herramientas manuales. Ven que herramientas manuales no está. Entonces vamos a colocar aquí herramientas manuales, es de tipo costo y lo vamos a dejar ahí. Herramientas manuales es de tipo costo. Ahora, si es que se hubiera exportado, ahí lo van a cambiar el tipo solamente a costo. El siguiente paso es agregarle el precio. Como ven, en materiales pues no tiene precio. En costo, todos los que son del tipo costo se va agregando ya en cada partida. Copiamos y vamos aquí a esta zona y lo vamos a pegar. Tenemos ahí y ya está. Es todo lo que tenemos que hacer aquí en la hoja de recursos y posteriormente ya nos vamos a acá donde dice diagrama Gantt y vamos a ir colocando en cada partida los recursos, que es netamente la asignación de recursos. Para ello hacemos clic derecho y vamos acá donde dice información. Dentro de recursos ya van a estar asignados los recursos porque nosotros hemos exportado del S10 al project, por eso es que ya tenemos acá recursos. En el caso lo hayan hecho manualmente, ingresado todos los insumos en la hoja de recursos, acá lo tendrían que ir colocando uno por uno. En todo caso vamos a corroborar aquí, voy a insertar una columna, la columna costo. Bien, chequeamos aquí que el cartel tiene un precio o un costo de 707.5. Nos vamos al S10 y tiene un precio de 1024. Vemos que no hay una concordancia entre el S10 y el project. Vamos a ver y a solucionar este problema. Tenemos que hacer que los costos en el project sean igual a los costos en el S10. ¿Cómo logramos eso? Es cuando nosotros asignamos esos recursos. Vamos a irnos a la información en
la pestaña recursos y vamos a corroborar que las cantidades pues sean igual que en el S10 y notamos que por ejemplo operario y peón hay uno, operario y peón hay uno, luego cemento Portland es una bolsa y nosotros vemos aquí que cemento Portland son dos bolsas, entonces ahí vamos variando. Luego tenemos clavos para madera y clavos para calamina. Vemos clavos para madera 1 kilo, clavos para calamina 0,25, 1 kilo y para calamina 0,25. Ahí está. ¿Qué más tenemos aquí? Piedra chancada y arena gruesa. Vamos a la piedra chancada 0,25, arena gruesa 0,25. De igual forma, y como ven, nosotros hemos agregado las etiquetas y nos aparece ahí metros cúbicos. Si en caso no hubiéramos agregado las etiquetas, pues no nos estuvieran apareciendo ahí a su lado. Vamos a ver agua, qué cantidad de agua, 0,036. Observen que aquí se ha puesto 0,04 porque acá maneja el project a 2 decimales, pero en el S10 sí está considerando 0,036, incluso 4 decimales maneja aquí en los análisis de costos unitarios. Esto de acá nos puede generar un problema en el project. Vamos a verlo de acá. Tenemos madera tornillo y perno de 5 octavos. Madera tornillo hay 85 pi cuadrados y perno de 5 octavos es 10 unidades. Luego tenemos el banner, que obviamente va a ser 1, aquí está, y nos faltaría herramientas manuales. Pero antes de agregar herramientas manuales, le voy a dar en aceptar. Observen que tengo 1018 y aquí tengo 1024, aún hay una diferencia. Vamos de nuevo a ingresar y ahora sí voy a colocar, bajamos y aquí voy a escribir herramientas. Nótese que ya sale ahí, le doy enter y ya me sale. Si me voy al project, mis herramientas manuales son 6 soles, entonces yo lo coloco simplemente el costo de 6 soles y le doy en hacer. Me sale 1024.11 y acá me sale 1024.06. Ese punto 0.5 es porque está redondeando. Hemos visto aquí, vamos mejor acá a la pestaña recursos y hemos visto que el agua lo redondeaba a 0.0. Aquí está ese 0.05 de diferencia. Yo lo que hago para no tener problemas o para hacer coincidir, pues lo compenso en herramientas manuales. Herramientas manuales, pues yo digo 5.95, lo doy en aceptar y ya pues me sale esto igual. Es una solución que yo he encontrado para no tener problemas en costos el project y el S10, que por el momento nos sirve. Ahora vamos en alquiler de almacén. Como ven, alquiler de almacén es un subcontrato, por lo tanto es de tipo costo, y lo de tipo costo no hay ningún problema porque de frente vamos a ingresar el mono, que en este caso es 1000. Entonces simplemente en el costo lo colocamos que es 1000, le damos en aceptar y ya. Movilización y desmovilización de equipos, vamos a ver, aquí me parece que es de la misma manera, está en global y es 1000, como ven acá es 1000, entonces pues de tipo ya está como 1000, le damos en aceptar. No, en este caso no está como tipo costo, ¿no? Sino está como material, pero no hay mucho que debatir ahí, simplemente se ingresa el costo. Alquiler de baño en tratamiento químico portátil, vamos a ver que también es un subcontrato, 1500. De la misma forma nos damos a información y no nos hacemos mucho problema. Seguridad y salud. Entonces miren, en todas estas partidas de acá nos está coincidiendo de tal forma que obras provisionales tenemos 4524.06, 4524.06. Pasamos a seguridad y salud, que es 5623, y pues eso no nos coincide para nada. Vamos a ver que en equipo de protección individual seguramente existe algo de recursos que nos falta, y muchas veces este problema surge con los metrados. Miren, observen, aquí hay la cantidad de 111 y es lo que se ha pasado acá, pero el tema está que para sacar nosotros el precio parcial lo tenemos que multiplicar por un metrado, cosa que ya no toma en cuenta en el project, así que nosotros debemos de multiplicarle por este metrado a unidades. Entonces todos son 25, vamos a colocar 25 a todos y le vamos a dar en hacer 3950. Entonces como acá no hay precios pues con 3 decimales no tenemos ningún problema. Señalización temporal de seguridad, en este caso ya el metrado es 1, pero aquí varían. Vamos a ver si está correcto. Si en caso hubiera metrado se tiene que multiplicar, no hay que olvidar. Observen aquí, cinta de señalización es 1. Luego tenemos advertencia, prohibición e información 6 seguidos. Obligación y rotulado son 4. Entonces le damos en aceptar, cambia y pues ya está ahí. 904
948. Recursos de respuestas, global es 1, acá es 1, no creo que hay problemas. Monto es 725, ahí es, no hay problema. Entonces vemos ya aquí dos títulos de nuestro presupuesto, de nuestras partidas, ya están coincidiendo ya con el S10. Ahí va. De esta forma nosotros hacemos que todo nuestro costo en el proyecto sea igual que el S10, lo cual nos va a permitir hacer reportes mucho más reales en el proyecto. Seguimos entonces con el canal de conducción. Aquí vamos a tener unos inconvenientes que lo vamos a solucionar. Por ejemplo, en desbroce y limpieza de terreno. Vamos a ir nosotros a ver cuánto se ha asignado. Vamos aquí y miren, tenemos 3353.60 y aquí tenemos 3521. Lo que pasa aquí es que no hay herramientas manuales en el proyecto, es decir, vamos a asignarle, pero ¿cuánto le corresponde a herramientas manuales? Porque aquí hay metrado. Entonces el 0.16 lo multiplicamos por el metrado y eso sería 0.16 lo multiplicamos por 1048. Entonces tenemos 167.68. Escribimos herramientas. Ahí está. 167.68. Aceptamos. Y tenemos 3521.28. 3521.28. Puede que aquí no hay ningún problema. Pero más adelante vamos a ver otro problema que se nos puede presentar. En este caso, las herramientas manuales, como hemos visto, se tienen que multiplicar por el metrado. En el caso de mano de obra es diferente. Aquí tenemos al peón. El costo que genera una mano de obra es el número de peones, es decir, cuadrillas, por su precio unitario y por los días que trabajaría. En este caso el precio unitario es 10, ¿no? Cuadrilla, precio unitario y por los días. Este es precio unitario pero horario. El precio unitario diario ya es diferente. Simplemente se multiplica por 8 horas son 80 horas. Eso multiplicado por los días, pues nos va a salir el precio. Vamos a hacer esta, escribimos esa fórmula aquí. El costo de mano de obra vendría a ser igual aquí. El costo de mano de obra viene a ser igual al número de peones por el precio unitario y por los días. Entonces, el número de mano de obra, o que digo, el precio unitario es pues constante, eso no se va a cambiar, que puede ser 80 en este caso. Los días, el número de el costo ya nos está saliendo, ¿no? Supongamos que aquí cómo se calculan los días, pues hacemos lo siguiente, miren, 1048 entre el rendimiento, ¿cuánto nos sale? 1048 entre 225 y me está saliendo 4.657, pero yo lo voy a redondear. Aquí es 4.66, ¿no? Pero a ver, vamos a colocar 4.66. ¿Cuántos peones? Bueno, acá nos dicen 9. Precio unitario acá sería 10. Lo que pasa es que acá nos está saliendo por, supongamos que sea 9 y nos estaría saliendo 3355.2. Si yo redondeo, esto va a ser constante, siempre va a ser constante. Si yo redondeo esto a 5, que es lo normal que uno, a ver, retrocedemos y aquí lo voy a copiar, pero en números, ¿ok? Si yo esto redondeo a 5, vamos a hacer esto así. Entonces, el precio no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar acá es la cantidad de mano de obra, para que con este número redondeado, pues aquí me baje el monto. Entonces, ¿qué número es aquí? Yo puedo colocar 8.98 y miren, ahí no. Aquí con 9 es 3600, con 8 es 3200, con 8.5 es 3400, 8.7, 8.8, 8.3, 8.32, 8.35, 8.36, 8.37, 3.8, 8.39, 8.389. Acá lo voy a poner 6, 7, 8. Ahí. 8.388. Este número de acá podría estar aquí en el proyecto. Observen aquí 8.38. Lo pueden observar 8.38. ¿Por qué es que en el proyecto se ha colocado 8.38? Porque aquí están colocando los días 5. Notemos que aquí están colocando 5 días y es por eso que aquí cambian en 8.38 para que no altere el costo. De esa forma el costo se va a mantener. Si vemos en ese 10 es 3521.28 y acá es 3521.28. Vamos a otra partida para que quede más claro. Trazo y nivelación.
vamos a ver cómo es en este caso. De igual manera hay mano de obra, hay materiales y hay herramientas. Entonces hay equipos, no equipos de herramientas. Vamos a ver que en mano de obra hay topógrafo y peón. Vamos a darle clic derecho y ver cuál es la diferencia que hay con Project. El topógrafo y peón es un topógrafo, dos peones. Y miren, topógrafo y peón, aquí dice peón es 1.29, topógrafo 0.64. La duración es 2 días. Miren acá, el metrado es 0.9, el rendimiento es 0.7. Vamos a primeramente a colocar todas las unidades de los materiales y luego vemos lo que es mano de obra. En el caso del yeso, 28 kilos, es 2.5 bolsas, 2.5, ya está. ¿Qué más? Tenemos estaca de madera y pintura esmalte, 0.02 y 0.2, 0.02 y 0.2 de galón, ya está. Nivel topográfico y estación total. Vemos aquí nivel topográfico y estación total. Pero eso de ahí es también del tipo trabajo. Entonces vamos a chequear aquí cómo es, ¿no? Prácticamente se va a tomar lo mismo que en topógrafo y peón. Le vamos a dar en aceptar y vemos que tiene 915.44 y aquí 919.67. Pero nos falta herramientas manuales. 12.69 que multiplicado por el 12.69 multiplicado por 0.9, 11.421. Vamos a agregar, aceptamos y me está saliendo 926.86 y acá es 919.67. Vemos que ahora sí no nos coincide y vamos a entrar ahora con el recurso tipo trabajo, que son los peones y que son acá los equipos. Había dicho que se comporta de una forma distinta en el caso de lo que es mano de obra y también ¿por qué? Porque tiene un costo por hora, tanto hora máquinas como hora hombre, y esto tiene que ver mucho con el rendimiento porque se le está pagando en este caso al topógrafo 11.42 y 86 por hora, pero en cuántos días, ¿no? Dividimos 0.9 entre 0.7 y nos va a salir los días. 0.9 entre 0.7 me está saliendo 1.285 días. Ahora se está redondeando a 2 días aquí. Nótese aquí que está redondeándose a 2 días. Como se está redondeando a 2 días, es por ello que Project coloca estos montos aquí. En el caso del peón lo ha puesto 1.29, que es casi la duración, y el topógrafo 0.64, 0.64 y 0.64. Eso lo podríamos nosotros calcular. Nos va a salir 0.64 por 2 días. ¿Cómo nos sale eso? En topógrafo, pues estamos colocando acá que es 1, la cantidad que es 11.4286. Si nos vamos al Excel, ponemos 1, 11.4286, que bueno, multiplicado por 8 es esa cantidad. No sé por qué la han colocado así, pero vamos a ver que tiene que salirnos por ahí. Bueno, esta es la cantidad, bueno, el precio es esto. Me estaba confundiendo. 17 por entonces 1, ¿cuántos días? Los días exactos son 0.9 entre 0.7. Vamos a colocar acá. 0.9 entre 0.7. Estos son los días con decimales. El monto nos sale de esta cantidad. Entonces vamos a copiar y aquí lo voy a pegar. Ahora, si yo coloco aquí 2 sin mover el precio unitario, ¿cuánto tengo que colocar aquí para que me salga este monto? Vamos a usar aquí una fórmula que es buscar objetivos. Vamos a colocar el valor 174.86. Lo voy a redondear a 86 aquí. Quiero que llegue ese cambiando pues esta. Aquí está mal. Tengo que estar ubicado acá. Y ahora sí, quiero que en esa celda me aparezca el monto 174.86 y para eso que me cambie aquí. Y observen, 0.64. Es por eso que en Project tenemos este 0.64 aquí en topógrafo, en estación y en nivel. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo. Aquí tenemos 17 soles la hora. Ambos usan pues una sola estación, un solo nivel y nos va a salir pues exactamente igual. La cantidad, prácticamente la cantidad tiene que ser igual. Lo podríamos hacer manejando acá el precio, lo podríamos hacer normal. En el caso del peón pues nos está saliendo que son 2. En el caso del peón es 0.64 por 2, es 1.28, sino que no es 0.64 x, como ven ahí con decimales, y por eso es que en el proyecto ya salió 1.29. Entonces
como lo que nos está fallando aquí son decimales, esos decimales yo lo compenso acá en herramientas manuales. Vean que 926.86 y aquí tenemos 919.67. Eso yo lo voy a compensar aquí para que al final me cuadre mi monto. Nada más para una presentación correcta, si es que quiero presentar también los costos. Entonces lo que hago aquí es en herramientas manuales voy a bajar el monto. Vamos a ver que tiene que ser 926.86 menos es 919.67, 7.19. Entonces 11.42 menos 7.19, 4.23 tendría que ser aquí. Le doy en aceptar y pues ya me sale ese mismo monto. Ahí está. De esa forma yo conservo la duración en días exactos. O sea, no estoy colocando acá 1.98 días, sino 2 días exacto. Y como ven aquí el costo no me altera. Porque si cambio a 3, vean cómo cambió aquí el monto. Esa es una forma. Demolición. Vamos a ver también en la demolición. Una más para que quede claro. Donde hay un peón y herramientas manuales. Nada más. Una última explicación. Le doy clic derecho y me voy a información y me voy aquí en recursos. Aquí hay algo extraño. No extraño, sino hay algo por corregir. Miren, en el S10 tenemos que la demolición pues se va a hacer dos peones avanzan pues 6 metros cúbicos por día y tienen para que hagan 148.5 metros cúbicos, ¿no? Entonces 148.5 entre 6, 148.5 entre 6, prácticamente en 25 días lo van a terminar la demolición del canal existente si se emplean 2 personas. Pero si yo quiero emplear más, tendría que cambiar en este caso. ¿Qué pasa si yo en campo tengo previsto no usar 2? Vamos aquí a aumentar la cuadrilla. ¿Cómo lo hacemos? Aquí miren, le damos clic y aceptamos. Y ya se usa 8. El precio no ha cambiado. Observen aquí. Si yo bajo la cuadrilla 1, el precio no cambia para nada. Observen que el precio no cambia. Se mantiene. Y esto vamos a usar en Project. ¿Por qué? Porque ahora el rendimiento es 24. Entonces, si hacemos 148.5 en 24, ahora se va a demorar 6.18 días. 6.19 días. Entonces, si yo quiero aquí redondearlo a 7, vamos a suponer que, o en este caso yo quiero redondearle a 6, vamos a calcular, ¿no? Acá estoy poniendo 8, vamos a colocar aquí 8, el precio es 10 por 8 horas son 80, los días estamos poniendo a redondearle a 7, entonces me está saliendo este monto de acá, no son 7, los días me está saliendo ¿cuánto? 148.5 entre 24, 6.19 lo pongo. Entonces yo lo quiero redondear a 7. ¿Cuánto tengo que cambiar aquí? Básicamente es esto. Con el valor 3961.6 lo quiero cambiar a 7.07. Vamos a ver que en Project, bueno, herramientas manuales, vamos a agregarle de una vez. ¿Cuánto es de herramientas manuales? 0.8 multiplicado por el metrado. Entonces 148.5 por 0.8. 118.8. Ahí está. Miren este monto. 4.079 y aquí 4.078. Variando ahí poquito. Pero me está durando ¿cuánto? 25 días. Yo lo estoy poniendo ¿cuánto? 7 días. Mira cómo varían acá. Ahora vamos aquí a información. 7 días. Recursos. Pero miren en peón. 1.98. Y me están colocando que lo tengo que colocar ¿cuánto? 7.07. 7.07. Miren, aquí se ha cambiado a 1 punto y tanto. Lo vamos a dar atrás y no lo cambio acá en días, sino aquí lo voy a cambiar de frente acá. Miren, observen cómo me cambió ahora los días, 7 días. Entonces, si yo hago esto, vean cómo hay una pequeña variación aquí. Eso es precisamente por los decimales, ¿no? 0.85 de diferencia. 7.074. No sé si aquí lo puedo cambiar así. Me sale de esa forma. Me está saliendo 4078.85 y aquí me sale 4079.30. Lo que yo hago aquí lo coloco 7 y el resto pues ya lo compenso, ¿no? 4079.30. Aumentaría entonces, un sol 30.
que sería 20 días, ¿no? De esa forma yo trato de compensar tanto el project con el S10 porque hay ahí unos temas con los rendimientos. Básicamente es para calcular una duración de días exacto, pero como sabemos, cuando se realiza una actividad no es que empezamos miércoles y jueves a la última hora se termina una, una partida. Puede que se inicie miércoles y jueves por la mañana ya se terminó esa tarea o esa partida. Entonces, lo que se demora en hacer esa tarea es 1 y algo días, que es lo real. Ahora, yo lo estoy planteando acá a números enteros, ¿no? Por decir, demolición de canal existente, 7 días exacto. Se va a demorar justo el último día, a la hora de salida lo termina. Y no es así, ¿no? Puede que lo terminen antes. Entonces, lo real es 6,58 días. Es decir, 6 días y no sé, 6 horas, ¿no? Algo así. Pero para redondearle acá a la duración, lo que estoy haciendo es compensando un poco el uso de mano de obra. Nada más eso, variando con el recurso de mano de obra para que me dure justamente esos días. Y luego compenso con las herramientas manuales, ya que le estoy dando de ventaja un día de más. Recuerden que para demolición de canal existente me salía 6,18, ¿no? Entonces yo le estoy dando redondeando a 7. Y el costo pues lo estoy manteniendo. Y así pueden ir viendo, verificando todas las demás partidas. Todo esto lo hemos hecho para practicar un poco la asignación de recursos, porque también nosotros podemos hacer es colocar las duraciones manualmente y copiar y pegar todo el precio de frente aquí, todos los costos de las partidas. También es un problema, es una opción. Copias y pegas todos los precios acá, independientemente de la duración. Eso sí, ya no va a estar influido con la duración. En este caso sí está relacionado. Por ejemplo, aquí si yo lo cambio a 5 me va a variar ahí el monto.